Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente y estamos aquí listos y dispuestos, ¿verdad? Para poder compartir lo que corresponde a este día referente al estudio del libro de los Hechos, que es lo que estamos pues llevando a cabo en este momento. Así que te felicito si has tomado a bien este momento, ¿verdad? Para poder venir y escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios pues tomando control de todo lo que vaya a acontecer ahora. Así que vamos a orar en este momento. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por un momento más que nos permite, Señor, de vida, por permitirnos abrir nuestros ojos a este nuevo amanecer, Señor. Sabemos que cada día es una nueva oportunidad que tú nos otorgas, Señor, para poder venir y poder realizar todo lo que tal vez en un día anterior falló, poderlo hacer de manera correcta, poder venir y avanzar en lo que es tu propósito. Así que gracias, Señor, por un día más, una oportunidad que nos das, que es por tu misericordia, Señor, que así lo permites. Te pido, Padre mío, que seas tu bendición a cada persona que ha tomado bien escuchar en este momento lo que tú tienes para sus vidas, que bendigas a cada persona, Señor, que ha destinado este momento para poder llenar su corazón de tu palabra. Que esta semilla que vamos a sembrar en el corazón de las personas que están escuchando no se pierda, sino que cumple el propósito, Señor, para lo cual está siendo enviada en este momento. Toma el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno. En tus manos ponemos todo lo que vamos a hacer y, Señor, sé tú pronunciando las palabras o lo que tú quieras dar a conocer a las personas, Señor, sé tú transmitiéndolo a través de mi persona. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, decíamos, estamos en el estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces vamos ahora avanzando, estamos en los capítulos ahora 15, ¿verdad? En una parte del 15, 16 hasta el 18, creo que es el que vamos a ver hasta ahora, ¿verdad? Hasta el 18. Y bueno, vamos ya a entrar de lleno a lo que corresponde a este día. Y el tema es el segundo viaje del apóstol Pablo. Te había mencionado ayer, ¿verdad? Que son 3 viajes los que están contemplados en la palabra de Dios. Y ahora pues vamos a ver los acontecimientos del segundo viaje. Ayer estuvimos viendo lo que aconteció en el primer viaje. Ahora vamos a ver los acontecimientos de lo que sucedió, ¿verdad? En el segundo viaje del apóstol Pablo. Y nos vamos a dirigir ahora a nuestro texto clave allá en Hechos 15:36. Quiero que vayas a tu Biblia, ¿verdad? Y abras tu Biblia allá en Hechos 15:36 y vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Dice así. Después de algunos días, dice Pablo, dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vieres, esto lo que podemos notar aquí es a un apóstol Pablo, porque es que nos vamos a referir a cómo esta persona era y cómo Dios lo transformó. Esto vemos aquí un cambio, ¿verdad? De personalidad, cómo es que Dios viene y lo transforma. Después de ser una persona que andaba buscando a todos los cristianos para amedrentarlos, para atemorizarlos, ¿verdad? Y hasta para quitarles la vida. Vemos aquí como ahora él está empeñado y está allí como teniendo el control y el cuidado de las personas a quienes les había hablado del evangelio. Podemos notar esto, le dice a Bernabé, volvamos a ir, volvamos a ver a los lugares donde hemos predicado el mensaje, vamos a ver cómo están, vamos a ver qué necesitan, vamos a ver si realmente vamos a hablarles más del evangelio, ¿verdad? Entonces ellos estaban tan interesados, Pablo estaba tan interesado en el bienestar de estas personas y es por eso que no es un adorno, ¿verdad? Ese nombramiento de apóstol, ¿verdad? Porque el apóstol es el que tiene el cuidado de todas las iglesias, es el que tiene el control, ¿verdad? De que las iglesias estén funcionando de manera correcta. El apóstol es aquel que viene y ha ido a muchos lugares y ha levantado misiones, ha levantado iglesias, ha ido a predicar, ha ido a evangelizar a todas partes y tiene iglesias en todos lugares y tiene el control y el cuidado de cada una de ellas. No se trata de que venir levanta una obra y ahí lo deja, que vea qué suceda y que vea qué hace, no, sino que está pendiente, ¿verdad?, de lo que es en cada una de esas iglesias, en cada una de esas obras. Entonces, aquí estamos sabiendo cómo es la condición. Y también una característica muy importante es que un apóstol es aquel a quien ha visto a Dios cara a cara.
porque todos los apóstoles fueron escogidos por Jesús. ¿Te recuerdas? Cada uno de ellos, cada uno de los apóstoles fueron escogidos por Jesús. Él fue el que los llamó, le dijo, ven, te vamos a predicar, te voy a hacer pescadores de hombre, ven. Fue Jesús escogiendo a cada uno de los apóstoles. Y vemos aquí al apóstol Pablo también, Jesús se le presentó. Después de resucitado se le presentó. Entonces, esta es una característica muy importante, que apóstol es aquel a quien Dios ha visto, a quien ha visto manifestación sobrenatural, donde Dios se ha mostrado, donde se ha mostrado cara a cara, ¿verdad?, hacia esa persona. Y que además es una persona que ha andado cuidando y tiene cuidado, ha andado predicando, ¿verdad?, y también tiene cuidado de todas las iglesias. Entonces vemos aquí, en esta circunstancia, cómo vemos ese empeño, ¿verdad?, del apóstol Pablo en querer tener el control y el cuidado de las personas para ver cómo les va. Dice, vamos a ir a ver cómo les va, cómo están con el mensaje que les entregamos, cómo están con la iglesia que establecimos, cómo están desarrollándose, ¿verdad? Cuáles son los cambios que han tenido en su vida, cuál es la bendición que han visto en este tiempo, ¿verdad? Podemos nosotros ir deduciendo todo lo demás, ¿verdad? Lo que puede encerrar esa frase de ir a ver cómo están. A ver, cuando alguien dice, vamos a ir a ver cómo están esas personas, es porque realmente interesa el bienestar de esas personas, no para venir y provocar un mal, sino para venir y buscar ese bienestar para las personas en cuanto tienen interés del beneficio de otros. Amén. Entonces vemos aquí a ese apóstol Pablo que tiene cuidado de todo lo que él pues fue entregando el mensaje, él tenía cuidado de esas personas. Ya entrando de lleno aquí vamos a irnos ya al primer acontecimiento, y es que en el 16:1 y 2 quiero que te vayas a tu Biblia, allá al capítulo, solo pasa la página, ahí donde dice el 16:1, 2, vamos a leer. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, estamos mencionando los lugares donde él visitó. Llegó a Derbe y a Listra, dice, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. ¿Quiénes daban testimonio de él? Los hermanos, las personas que estaban ahí conviviendo, las personas que lo conocían, daban buen testimonio de él. Mira qué importante es esto. Timoteo era, prácticamente se convirtió en el sucesor del apóstol Pablo. Y Timoteo pues se lo recomendaron estas personas por su testimonio, por su conducta. Qué beneficioso es eso, porque muchas veces la mala conducta nos cierra oportunidades de las cuales nosotros podríamos anhelar, ¿verdad? Entonces, qué importante es venir y mantener ese testimonio, mantener esa conducta correcta, guiarnos por los pasos correctos, ¿verdad? Y buscar la manera, ¿verdad?, de cómo poder honrar a Dios con nuestra vida, honrar a Dios con lo que pues nosotros representamos, ¿verdad? Que nosotros los hijos de Dios somos representantes de Él aquí en la tierra. Entonces por eso debemos de actuar de la manera diferente, ¿verdad? Nuestro comportamiento, nuestra conducta debe ser de una manera distinta. Qué bueno que la gente se exprese así de otras personas. Algunas veces tenemos que tomar en cuenta que hay gente que también lo hace de buena manera, pero hay gente también que lo hace mal sin ninguna justificación, porque también hay de todo, ¿verdad? Aquí podemos ver, vamos a ver más adelante que hay gente que realmente, hemos ido viendo, más bien dicho, que hay gente que rotundamente han despreciado al apóstol Pablo sin haberles él hecho nada, simplemente por estar predicando la palabra de Dios, ha sido como que aborrecido por muchas personas. Pero de igual manera hay gente que habla injustificadamente mal contra una persona solamente porque le desagrada. Pero cuando son ese tipo de comentarios, se terminan como desvaneciendo, porque no es verdad. Y toda la verdad, toda la mentira se desvanece cuando sobresale una verdad. Amén. Pero en este caso estamos hablando de una persona que tenía un buen testimonio y que la gente lo recomendaba, y se lo recomendaron al apóstol Pablo para que se introdujera, para que se incorporara a ellos a andar predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces podemos notar aquí que dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, ya le habían llamado discípulo, ¿verdad? Era un discípulo llamado Timoteo,
dice, de una mujer judía creyente, pero de un padre griego, ¿verdad? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué importante es prepararnos, qué importante es tener esos sueños para seguir avanzando en nuestra vida, no quedarnos estancados, porque entre más nosotros venimos y vamos teniendo mayor conocimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos más posibilidades de poder venir y rendir en cierta área, más posibilidades tenemos de que se nos pueden abrir más puertas para nuestro beneficio, para nuestras oportunidades, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y como tal vez alguien joven pueda venir y prepararse, pueda venir y adquirir mayor conocimiento, pueda venir y esforzarse, ¿verdad? Por tener una conducta agradable al Señor, pues las oportunidades van a llegar a su vida para que puedan venir y desarrollarse y cumplir sus sueños, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, porque Timoteo era un joven, ¿verdad? Estamos hablando de una persona joven, ¿verdad? Entonces, este muchacho aquí dice que era de buen testimonio, era ejemplar. Qué bueno es eso, ¿verdad? Que la gente pueda recomendarte, decirte, mire, yo conozco una persona que le puede rendir, ¿verdad? En lo que usted realmente está requiriendo, de buena conducta, de buen testimonio, que puede, ¿verdad? Venir y formar parte, ¿verdad? Para ese ministerio que usted está anhelando, o ese ministerio que usted tiene. Qué bueno es eso, ¿verdad? Qué importante es eso. Entonces ahora este es un reto, ¿verdad? Para cualquier joven que me esté escuchando, ¿verdad? Que Dios requiere de una conducta correcta, no perfecta, o sea, no nos equivoquemos, no perfecta porque perfecto aquí no hay nadie, ¿verdad? Todos cometemos errores, pero sí una conducta correcta tiene más posibilidades de poder venir y poder asumir una posición o poder venir a tener oportunidades de progreso en su vida. Amén. Entonces vemos aquí este Timoteo, ¿verdad? Que es un ejemplo para toda la juventud. Y luego vemos aquí la visión, una visión que tuvieron ahí en Macedonia, ¿verdad? Vemos aquí en el 16:6-7. 16:6-7 dice aquí, y atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se les mostró una visión de noche a Pablo. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vemos aquí ciertas circunstancias, y en primer lugar es que nosotros nos podemos hacer los planes que queramos. Nosotros podemos agarrar nuestro papel o nuestra libreta de notas y anotar y hacer nuestro proyecto, hacer nuestros planes. Nosotros podemos venir y poner nuestros puntos específicos de lo que queremos realizar, de lo que queremos hacer, pero al final de todo el que se deja guiar por el Espíritu Santo es Él el que dirige. Al principio podemos leer que le dice a Bernabé, vamos a las ciudades, vamos a ver cómo están. Pero cuando ya nos enfocamos en esta situación, en este lugar donde ellos querían ir, dice que querían ir a Frigia y a la provincia de Galacia, y se les fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo, no, a ese lugar no van a ir, ¿verdad? Dice que iban a ir a Frigia y a la provincia de Galacia, y el Espíritu Santo se los prohibió. Esto está diciendo que hay lugares donde nosotros tal vez quisiéramos o podríamos ir, pero el Espíritu Santo dice no. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, Dios sabe por qué razones lo hace, ¿verdad? Entonces, a este lugar, ellos andaban predicando el Evangelio, tenían el mandato de Jesús de ir a todas partes. Ellos pueden decir, bueno, si es que nosotros andamos haciendo algo bueno, fíjate bien, si es que nosotros andamos haciendo algo bueno, si lo que andamos haciendo es entregando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo que andamos haciendo es trayendo esperanza y vida a las personas que necesitan escuchar un mensaje de vida. Si es que lo que estamos haciendo es algo bueno, ¿por qué es que no podemos ir allá? ¿Verdad? Podía haber preguntado al apóstol Pablo, pero él fue obediente cuando el Espíritu Santo le dijo no, a esos lugares no. Definitivamente fue prohibido, ¿verdad? Ir a esos lugares por el Espíritu Santo. Y vemos más adelante que dice, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió.
Otra vez, ellos estaban destinados a ir a un lugar, habían planificado, habían quizás ya hecho la ruta de todo su viaje, pero cuando ya estaban destinados a ir a ese lugar, el Espíritu Santo no se los permitió. Algún acontecimiento sucedió ahí que no se los permitió. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que Dios es un Dios soberano primeramente. Él conoce el futuro. Él conoce toda nuestra vida. ¿Te acuerdas? Y volvemos a hablar de la línea del tiempo. Dios dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él vive en un tiempo continuo. Para Él todos los días es el hoy. Él siempre está en el presente. Nosotros hemos medido el tiempo en presente, pasado y futuro, ¿verdad? Nosotros decimos mañana vamos a hacer tal cosa, primero Dios, si Dios lo permite, mañana vamos a salir o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, sí. No hacemos los planes. Nosotros decimos mañana, pero para Dios es siempre hoy. Aunque estemos en el día de mañana, Dios siempre está en el tiempo continuo que es el hoy, en el presente. Entonces Él conoce todas las cosas, Él sabe lo que puede acontecer en un futuro, Él puede saber qué es lo que está transcurriendo. Es más, Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como más altos son los cielos que la tierra, dice, mis pensamientos son más altos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Entonces te está diciendo el Señor, bueno, ustedes ven algo de un panorama de lo que está ahí en su entorno, pero Dios está viendo todas las cosas desde arriba. Y cuando se está viendo desde arriba se ve todo el panorama completo, ¿verdad? Alguien puede estar viendo, quizás está saliendo de un negocio, ¿verdad? De comprar algo, de una tienda, está saliendo y de repente allí en su entorno ve todo tranquilo. Pero Dios está viendo más adelante, 3 cuadras atrás de donde esa persona está, que ahí hay un accidente y que ahí está cerrado y que ahí no pueden venir, ¿verdad? No puede pasar por ahí. Pero la persona se enoja porque dice, bueno, es que Dios te está, y pasa algo ahí que no te permite llegar ahí, pero es que Dios te está preveyendo de algún peligro. Porque Dios lo sabe, Dios lo está viendo, el Espíritu Santo te está advirtiendo, ¿verdad? Y por eso fue aquí. Ellos tenían destinado ir a un lugar, pero dice aquí claramente que el Espíritu Santo no se los permitió. Y así es el Espíritu Santo con nosotros, nos advierte, nos prevé, nos hace sentir en nuestro corazón lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es que hay un lugar y una hora para todo lo que se acontece debajo del cielo. Es Dios quien permite y no permite. El que se deja dar por el Espíritu Santo obedece a su palabra, obedece a sus instrucciones, obedece cuando Él dice es ahora que tienes que ir, entonces esa persona tiene que ir porque en ese momento cuenta con el respaldo de Dios. Hay cosas que pueden estar estancadas porque ya sea que Dios no quiere que acontezcan, definitivamente Dios pone una barrera y dice no, o Dios dice bueno espérate, ahora no es el tiempo, ¿verdad? Podemos nosotros tener esos pensamientos y esas respuestas de parte del Espíritu Santo, porque en este lugar hubieron 2 lugares, uno donde Dios dijo no, definitivamente dijo te prohíbo ir a ese lugar. Ahí lo podemos ver. En el primer lugar dice no, te prohíbo ir a ese lugar. Pero cuando ellos destinaron a otro dice que se los prohibió, se los evitó. O sea, dice ahorita quizás no. Podemos decir, como el primer lugar que iban a Fenicia y a Galacia, el Espíritu Santo dice que no, que les prohibió llevar la palabra allí. Se los prohibió. Pero cuando vemos que dice que iban a ir, que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, ¿verdad? En primer lugar se los prohibió definitivamente y en su lugar no se los permitió. Algo sucedió para que no fueran, porque ellos intentaron ir, pero algo aconteció que ya no pudieron ir. Entonces vemos el obrar del Espíritu de Dios. Y lo que nos enseña esto, que hay circunstancias donde el Espíritu Santo se nos va a dar toda la licencia para poder venir y operar sobre aquello y nos va a dar todo lo que, o sea, el permiso, por decirlo así, la autoridad para poder ejercer lo que Él quiere en el lugar que Él ha destinado. Pero hay lugares en los cuales no. Y muchas veces Dios nos dice no a nosotros porque a veces hay otras personas que lo van a hacer. Amén. Muchas veces es que no es cosa de que
de que nosotros podamos decidir, es que es el Espíritu Santo decidiendo qué es lo que se necesita en cada lugar. Amén. Es como cuando tenemos nuestras carreras, ¿verdad? Que si usted necesita a alguien que le construya una casa, usted no puede, o sea, ¿a qué va a ir a hacer, digamos, un abogado donde usted necesita que le construyan una casa, o sea, que venga y empiecen ya con el fundamento, ¿verdad? Entonces Dios sabe qué es lo que se necesita en cada lugar, y así Él va colocando las piezas, ¿verdad?, en el lugar que se necesitan. Yo empecé a ver esto de esta manera, cuando el Señor me dice una vez, mira, yo visité diferentes iglesias, pero es que Dios me movía de ese lugar, me decía, me quiero que vayas a esta iglesia, y quiero que hagas esto y esto. Yo estuve mucho tiempo en una iglesia llamada Iglesia de Jesucristo Pan de Vida. Estuve ahí dando ese refuerzo como auxiliar del pastor de ese lugar. Y estuvimos ahí, hasta levantamos el proyecto de jóvenes, ¿verdad? Yo estaba ahí como líder de jóvenes. Y estuve como 2 años aproximadamente en ese lugar. Y estuve viendo ciertas circunstancias. Mira, y Dios me había mandado, me sacó de donde estaba y me mandó para ahí, específicamente para ayudarle de esa manera. Después me saca de ahí, me lleva a otra iglesia también a observar, a ayudar, y en qué podíamos enfocarnos ahí, a hacer algo. Pero cualquiera puede decir, bueno, pero es que eso no es así. Pero en mi caso sucedió así, y Él me demostró esto. Es que eres el dueño de toda la iglesia. Ese es el punto de vista que Él me mostró. Es que yo soy el dueño de toda la iglesia en general, porque en Dios no hay denominaciones. Para Dios no existen las denominaciones. Eso es lo que Él me mostró en ese momento. Es que para mí no hay denominaciones, ¿verdad? A mí el que es apóstol, los apóstoles, las asambleas de Dios, los bautistas, todos ellos son uno solo, hasta los católicos, todos son uno solo, dice el Señor. Todos son una sola iglesia, todos me adoran a mí, todos son una sola iglesia, que tienen diferente manera de cómo manifestar la adoración, pero todos son uno solo. Entonces Dios me demostró eso en ese momento. Él es el dueño y jefe de toda la iglesia, y nosotros nada más somos los administradores de esa empresa, ¿verdad? De lo que Él es la iglesia. Entonces veo aquí que como Dios va colocando, porque a mí me estaba moviendo lo que aún necesitaban las iglesias. Por ejemplo, en esta iglesia necesitaban un grupo de jóvenes, y a mí me llevó ahí a poder levantar ese grupo de jóvenes, a poder dejar que allí esté reflejado lo que es el ministerio de jóvenes en ese momento, ¿verdad? Entonces Dios va marcando, como que va moviendo las piezas de lo que se necesita en cada lugar. Y cuando yo estoy leyendo esta porción bíblica, me está notando esto, de que tal vez una persona no llega, pero tal vez puede llegar otra que realmente va a ir, ¿verdad?, representando lo que es Dios, y va a estar respaldada por Dios para ejercer lo que realmente se requiere en el lugar donde a nosotros se nos evita a través del Espíritu Santo que no debemos de llegar. Dios no es como que deja desprovisto a aquella persona que lo necesita. Porque alguien puede decir, bueno, es que Dios me deja abandonado. No, Dios nunca deja abandonada a nadie. Simplemente Dios te pone en tu vida la persona correcta que necesitas para poder avanzar. Pone en tu vida la persona correcta que necesitas para poder alimentarte espiritualmente. Es por eso que cuando nosotros oramos y te decimos, deja que el Espíritu Santo te guíe a la iglesia donde tú debes de asistir. Porque cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe a la iglesia que debes de asistir, vas a ir a la iglesia correcta, donde te vas a alimentar de lo que realmente necesitas para poder obtener tu propósito, para poder lograr tu propósito, para que puedas ejercerlo con éxito. Entonces, cuando el Espíritu de Dios te guía y tú te dejas guiar por Él, todo va a funcionar bien. Entonces, Dios no deja abandonado a nadie, simplemente le lleva a las personas correctas, las personas idóneas, para poder cumplir el propósito o el plan perfecto que Dios ha destinado para estas personas. Entonces podemos ver aquí en primer lugar, le dijo no, definitivamente ese lugar no me predicas la palabra. Y en segundo lugar le dijo, les prohibió, o sea, les puso obstáculo. Es como que dijera, todavía no es tiempo, ¿verdad? Dios conoce los tiempos y es mejor esperar. Vemos ahí a un Abraham y una Sara que no esperaron, y vemos un problema que hasta la fecha todavía se está tratando.
Entonces es mejor esperar, ¿verdad? Porque Dios cumple sus promesas. Lo que Dios dice se va a hacer. Lo que Dios ha visto o ha destinado para alguien, Dios lo va a cumplir, aunque se tarde, dice el libro de Habacuc. Aunque se tarde la promesa, espérala, porque Dios no va a olvidar ninguna de sus palabras. Y cuando Dios ya ha puesto su vista en alguien, y cuando Dios ya tiene establecido en sus planes algo que va a pasar con quien sea, va a acontecer. Porque esos son los planes de Dios que tienen que llevarse a cabo como Él lo ha establecido. Sus palabras no mienten, sus palabras son verdad. Los hombres mentimos, las personas fallamos en las promesas, pero Dios jamás falla en cada una de sus palabras, y tú puedes confiar en cada una de las promesas y las palabras que Dios da a conocer en su santa palabra llamada Biblia, de que ninguna de ellas va a fallar. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. No importa con quién, pero se va a cumplir. Amén. Entonces nosotros tenemos de tomar en cuenta eso. Aquí a Pablo le dijo, no vayas a ese lugar. Y en la otra ocasión que intentaron ir, le dijeron, espérate, o sea, no, ¿verdad? Ahora no. Cabe ahí la duda de que podría decir, todavía no es tiempo. Ahí cabe eso de decir, todavía no es tiempo, porque dice que no les permitió. Pero en la primera vez le dijo definitivamente no, se los prohibió. Pero en la segunda ocasión no se los permitió. Podría ser que en otra ocasión tal vez sí. Y dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y le mostró una visión de noche a Pablo, y a un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿A dónde era el lugar que tenían que ir? A Macedonia. No tenían que ir a Galacia, no tenían que ir a Misia, tenían que ir a Macedonia. Ese es el lugar que Dios requería en ese momento. Ellos habían hecho planes de ir a un lugar, pero Dios les cambió el plan y le dijo, no es ahí donde quiero que vayan. Tienen que ir a Macedonia, ¿ven? A ese lugar donde tienen que estar, a Macedonia. Y les mostró esa visión. ¿Para qué? Para que estuvieran seguros a dónde tenían que ir. Vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta y va dirigiendo a sus hijos, aquellos que verdaderamente se dejan guiar por Él. Si algo no acontece en tu vida, espérate, no te desesperes, no te sofoques. Cuando tú estás esperando algo, ven en oración a Dios, busca a Dios. Dios sabe en el momento exacto en que lo que tú esperas y lo que tú anhelas va a acontecer. Pero es más fácil cuando estamos buscando a Dios y cuando nuestra fe está en Dios, y que a pesar de las circunstancias adversas que podamos ver en nuestra vida, nuestra confianza está en Dios. Es más fácil esperar a que tú estés sofocado y desesperado y angustiado y viendo la situación y que estás ahí, que no hayas que hacer y te desesperas, te sofocas. No haces nada con eso, no cambias nada con eso. Si alguien me diga a mí que alguien ha cambiado algo porque se desesperó, no cambian nada, más se afectan las cosas, o sea, más se hace tremenda la espera de lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces es mejor confiar en Dios, decir, bueno, Dios, todo está en tus manos. Todo está en tus manos. Tú sabes el día y la hora en que las cosas van a pasar. Tú sabes el día y la hora en que lo que tú has prometido va a acontecer. Tú sabes el día y la hora en que va a cumplirse tu palabra en mi vida. Y ese día cuando llega, sí te quiero decir, que cuando llega el día y la hora, no hay nada ni nadie que pueda hacer nada. De lo contrario, cuando Dios ya estableció que se va a cumplir la palabra que te ha prometido, o lo que tú realmente estás esperando de parte de Dios y tienes fe. Amén. Entonces eso te dice ahora el Señor. Espérate, no te desesperes, no te sofoques, pon tu confianza en Dios. Dios está trabajando en tu corazón, Dios está trabajando en tu paciencia, Dios está trabajando en tu vida, Dios se quiere manifestar en tu vida, Dios quiere mostrarte quién es Él, y solamente de esa manera quizás lo vas a conocer. No sé qué es lo que puedes estar cruzando, no sé qué es lo que puedas estar pasando en este momento. Dios sí lo conoce, ¿verdad? Pero te quiero decir que a Dios no pasa desapercibido tu necesidad. Dios no se hace el del ojo pacho o el loco con tu necesidad. Dios sí sabe lo que acontece, pero tienes que esperar el momento exacto de cómo tú vas a recibir lo que estás esperando. Amén. Entonces aquí Dios nos invita a esperar, a tener paciencia y a cumplir
¿verdad? Con la voluntad de Él, porque cuando sea el momento exacto, Él mismo nos va a ir direccionando, Él mismo nos va a decir qué tenemos que hacer, Él mismo va marcando los pasos, así como ellos vieron esa visión, ¿verdad? Así como ellos vieron acá que se les presentó ese macedonio y les dijo, ven a ayudarnos, entonces ahí Dios va a decir cuál es el momento exacto. A ellos el Espíritu Santo les iba dirigiendo. Y así tú, y a ti y a mí, Dios también nos va a dirigir en todo lo que se debe de hacer. Amén. Ahora vamos al otro punto, y es que a Pablo, pues como siempre, ¿verdad? Siempre lo buscaban, y aquí lo encarcelaron en Filipos. Cuando llegó a Filipos lo encarcelaron, y vemos allá, quiero que te vayas al capítulo 16, del 11 en adelante. Ahí habla de esto. Pero en primer lugar, lo que encuentra él en ese momento cuando está predicando la palabra, porque él no cesaba de predicar la palabra. Podemos ver esto, que en el lugar donde él iba, él aprovechaba el tiempo para predicar el mensaje de Dios. Él no cesaba de predicar. Él sabía muy bien que a qué Dios lo había llamado, ¿verdad? Entonces él, en todo lugar donde él iba, él predicaba el mensaje, y cuando llegó a Filipos, pues eso es lo mismo, ¿verdad? Él empezó a predicar el mensaje. Pero dice ahí que en el 16, 18, 19 dice que le salió una mujer con espíritu de adivinación. De ahí empezó a decir, estos son los hombres de Jehová, estos son, no escuchen los hombres de Jehová. Pero tanto que andaba diciendo que dice que le incomodó al apóstol Pablo esta circunstancia. Le incomodó, y entonces vino y le dijo, mira, espíritu mundo, te echo fuera ahora en el nombre de Jesús de esta persona. Y el espíritu soltó a esta persona, ya no adivinaba. Y por esas razones fue que lo cancelaron. Ahí en el 25, 26 dice que este hombre tenía a esta mujer como empleada, y la mujer, como ya no pudo adivinar porque el espíritu, ese espíritu inmundo la dejó, ya no podía adivinar, entonces ya no le generaba ganancias. Entonces, ¿qué hicieron este hombre? Vino y acusó al apóstol Pablo y lo llevaron preso, porque dice que le había hecho un daño en venir y a liberar a esa persona que estaba ahí influenciada por un espíritu de adivinación. Entonces por esa causa es que encarcelaron a Pablo y a Silas. Pero él estando ahí, y quiero que aprendas esto, dice la palabra de Dios que para los hijos, a todos aquellos a los que él ha llamado, todas las cosas les resulta para bien. Nosotros en un momento así, pues lógicamente como humanos sentimos, como humanos algo que nos venga a afectarnos, como humanos nos duele, ¿verdad? Sentimos un momento y muchas veces hasta podemos llorar. Pero detrás de todo eso hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y dice ahí que a él lo llevaron preso por predicar la palabra, lo llevaron preso por venir y liberar a una persona de un espíritu demoníaco, o sea, de un espíritu de adivinación. ¿Él andaba haciendo daño? No andaba haciendo daño, o sea, lo llevaron nada más por venir y compartir el mensaje de Dios para que todos los demás tuvieran la vida eterna, o sea, por esas causas lo llevaron preso. Pero él estando en la cárcel, él no es, o sea, me admira esto porque en este caso, él no se puso a estar lamentándose ni nada. Y lo vemos aquí en el 25, yo quiero leerlo acá, dice así. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Te imaginas tú esa circunstancia? Que el apóstol Pablo y Silas, en vez de estar diciendo, mire, nosotros somos inocentes, nosotros, ¿por qué nos metieron aquí si estamos predicando la palabra? Andábamos. Hay veces que Dios permite ciertas cosas porque en el lugar donde tú estás tienes que cumplir la voluntad de Dios. Y eso podemos ver aquí. Él varias veces estuvo encarcelado. Y en esta ocasión le estaban cantando alabanza, o sea que estaban haciendo un culto devocional ahí, ¿verdad? Dentro de ellos estuvieron, estaban ahí como te dije, aprovechando ese tiempo que estaban ahí, porque estaban cantando alabanza, estaban adorando, estaban orando, o sea, estaban orando, estaban dirigiéndose a Dios, estaban cantando alabanza.
Y de repente dice que hubo un gran terremoto y todas las puertas se abrieron de la cárcel y todas las cadenas de los presos se rompieron, ¿verdad? Y podemos ver acá lo más importante o lo más inquietante, no sé cómo expresarlo, que nadie salió huyendo. Todos se quedaron perplejos de ver lo que estaba aconteciendo. Amén. Porque ese es el poder de Dios. Dios va a hacer cosas en tu vida que te van a dejar perplejos. Porque la soberanía de Dios y el poder de Dios así es, te deja como que sin palabras. No sabes ni qué decir de cómo Dios va a obrar en tu vida. De aquello que tú dices, no es que yo no soy apto, no es que yo aquí, no, Dios no ve esas cosas. Yo veo los corazones que están arrepentidos. Y si tú eres de aquellos que estás arrepentido de algo que hayas cometido, Dios te acepta con ese corazón arrepentido y tú eres aquel que pueda calificar, ¿verdad? Para venir y honrar el nombre de Dios como Él lo pueda venir y tenga destinado para tu vida. Él hace milagros. Y un acontecimiento sobrenatural significa algo que no tiene explicación. Los acontecimientos sobrenaturales son aquellos de los cuales el hombre dice, aquí solamente Dios. Es ahí donde Él pone en acción su poder. Y es por eso que hoy te digo, en el nombre del Señor, Dios pone en mis palabras, esto en mi boca, pone sus palabras y para decirte a ti, de que Dios puede obrar de una manera sobrenatural en tu vida, permitiendo hechos inexplicables, ¿verdad? Que para el hombre no se pueden mencionar porque no hay palabra exacta para poderlos mencionar, pero que sí te van a sorprender de cómo Dios puede obrar a favor de tu vida si eres capaz de creer, si eres capaz de creer en Dios y de seguirle como Él anhela que lo hagas. Amén. Entonces dice aquí que lo más sorprendente es que nadie hizo nada, o sea, todos estaban libres. Todos estaban libres. Y aquí podemos decir otra cosa. Dios me está mostrando esto ahorita. Hay personas que tal vez no están libres físicamente, pero están libres en su corazón y en su alma. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad no consiste en lo que tu condición del cuerpo. La verdadera libertad consiste en que tu corazón y tu alma sea libre. En este caso vemos un Pablo y un Silas que estaban encarcelados, pero estaban libres en el alma porque ellos estaban cantando, estaban regocijándose en la presencia de Dios, estaban orando, tenían un culto devocional ahí. Ellos estaban gozándose, estaban cantando, estaban adorando, estaban orando, estaban quizás hasta leyendo la Biblia, no sé qué más podrían estar haciendo ahí, pero estaban leyendo, estaban honrando el nombre de nuestro Dios en ese lugar. Por eso fue que dice que hubo un terremoto, se abrieron las puertas y las cadenas de los presos se rompieron, pero nadie se movió de ese lugar. Todos se quedaron perplejos. Tanto así que dice que la persona que estaba encargada de la cárcel se afligió, se preocupó. Dice allá en el 16:30-32 que él se preocupó porque dijo hasta se iba a quitar la vida. Porque dijo, ahora qué voy a hacer si todo el mundo se fue, ¿verdad? Y ahora cómo me van a hacer responsable a mí que todas estas personas se escaparon. Y no, le dice el apóstol Pablo, no te preocupes que todos estamos aquí. ¿Te puedes imaginar tú esas circunstancias? Alguien que anhela con mucho deseo ser libre, que anhela en su alma ser libre, y de repente acontece eso y no se escapa, no que se queda ahí. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esto. Aquí quizás era tanto el gozo y la satisfacción de estar adorando a Dios y de ver sentir la presencia de Dios en ese lugar, que nadie se movió. Todos se quedaron perplejos. Y el apóstol Pablo dijo, mira, no te preocupes, le dijo, todos estamos aquí. Dice el carcelero que al ver eso entregó su vida al Señor. Creyó en el Dios que andaba predicando el apóstol Pablo. Y se entregó al Señor, y así muchas personas lo hicieron también, ¿verdad? Y entregaron su vida a Dios en ese momento. Entonces dice ahí que los magistrados, al ver todo esto, ordenaron que dejaran libre a Pablo y a Silas en el 16:36. Los sacaron libre, dijeron, bueno, váyanse, ¿verdad? Los soltaron y se fueron al ver todos estos acontecimientos, que él también se pudo haber escapado. Era una oportunidad perfecta, pero no lo hizo, ¿verdad? Sino que ahí se quedó también esperando la voluntad de Dios. Puede haber dicho, ay, quizás Dios hizo este terremoto para que nos vayamos, ¿verdad? Puede haber dicho Pedro.
perdón, puede haber dicho Pablo y puede haber dicho Silas, sí, el Dios hizo esto, vámonos, escapémonos. Pero no, ellos se quedaron ahí esperando qué iba a pasar, ¿verdad? Ellos estaban libres ya en ese momento, pero ellos se quedaron esperando qué es lo que iba a acontecer. Y bueno, pudieron ver de que se salieron ya legítimamente cuando vinieron estas personas y le dijeron, déjenlos libres, déjenlos que se vayan. Y entonces así aconteció esto. Ellos fueron encarcelados, pero también fueron liberados. ¿Y cómo podemos notar esto aquí? Cuando tú estás haciendo la obra de Dios, aunque vengan tantas adversidades, siempre el favor de Dios está para contigo. Por eso dice ahí que para los hijos de Dios, para aquellos que conforme a su voluntad han sido llamados, todas las cosas que vienen para mal les resulta para bien. Ellos fueron encarcelados, ¿por qué? Porque le hicieron daño supuestamente a una persona que le liberaron de un espíritu malo. Se lo tomaron como que hizo algo, un delito, ¿verdad? Lo encarcelaron, ¿y qué fue a hacer? A mostrar el poder de Dios en esa cárcel. Entonces todas las cosas para los hijos de Dios les resulta para bien, ¿verdad? Pero es cuando Dios lo permite. Dios permite estas cosas y una vez dice, Señor, ¿por qué permites esto? Dios permite ciertas cosas en nuestra vida que nosotros a veces no comprendemos, no entendemos y nos duele muchas veces. Pero Dios, después de todo eso, pues Él da a conocer su propósito. Toda esta gente que vio este poder sobrenatural de Dios, pues pudo creer que existe un Dios todopoderoso, que sí es cierto que Jesús resucitó y que es cierto que sigue haciendo proezas y maravillas en este tiempo. Amén. Entonces ellos también creyeron en Él. Ahora vemos allá en el 17:11, vemos que Pablo y Silas llegan a Berea. Van a otro lugar, ¿verdad? Se fueron de Filipos, llegaron a Berea. Ahí en 17:11 dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Vemos aquí este ejemplo, pero antes de llegar ahí, por eso dice que estos eran mejores, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué decían eso? Porque antes de llegar a Berea, llegaron a Tesalónica. Y en Tesalónica, ¿verdad? Lo que hicieron ahí es que ellos empezaron a predicar la palabra de Dios. Estuvieron ahí 3 días, dice la palabra de Dios. Estuvieron 3 días compartiendo el mensaje de Dios. Como siempre, ¿verdad? Aprovechando el tiempo para predicar el mensaje. Estuvieron ahí en Tesalónica 3 días compartiendo el mensaje de Dios. Pero dice ahí que los judíos empezaron a sentir celos de ellos porque mucha gente se estaba agregando, estaba reconociendo a Jesús. Griegos y judíos que estaban ahí escuchando la palabra de Dios empezaron a involucrarse, a formar parte de la iglesia, ¿verdad? A aceptar a Jesús. Pero dice aquí que estos judíos empezaron a sentir celos. Y vinieron y fueron a buscar a aquellas personas que no estaban haciendo nada. Empezaron a buscar a aquellas personas que no estaban haciendo nada. Y dice ahí que vinieron y hicieron un alboroto contra el apóstol Pablo. Hicieron un alboroto contra el apóstol Pablo y dice que hicieron una gran revolución ahí total que ya no pudieron predicar el mensaje de Dios, ¿verdad? Ya no pudieron hacer el mensaje de Dios, sino que tuvieron que irse para otro lugar, que es aquí a donde dice en Berea, ¿verdad? Se fueron a Berea, porque Pablo sí tomaba en cuenta las palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando no te acepten en un lugar, sacúdete de los pies y vete a otro lugar, porque ahí se te van a reconocer el mensaje de Dios. Entonces ellos vinieron a Berea, y mira lo que pasó aquí en Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Ellos tenían interés de escuchar la palabra, decían, vamos a ver. Es como aquel estudiante que llega con su libro, ¿verdad? Con su libro, llega con su cuaderno ahí, y llega con su bolígrafo ya listo, y vamos a ver qué es lo que enseña, ¿verdad? Este profesor, ¿verdad? O enseña este catedrático, y está listo y está atento, viendo qué es lo que dice, a ver qué es lo que va a aprender, y lo que dice el catedrático o el maestro que está ahí viene y lo busca ahí en el libro, vamos a ver qué más dice el libro acerca de lo que está hablando esta persona, y estaban tan interesados, amén, estaban tan interesados, no como los de Tesalónica, que hasta lo golpearon porque estaban predicando el evangelio y les dio envidia de ver que mucha gente estaban acercándose a ellos. No, estos estaban bien interesados.
Ellos querían saber más, ellos tenían hambre de conocer más. Por eso es que dice aquí que eran, dice, más nobles que los porque más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud. Tenían hambre y sed de conocer lo que decía la Biblia, de lo que estaba escrito por Dios. Escudriñando cada día las escrituras, todos los días escudriñaban. Escudriñaban no es como que yo vengo y solo leo aquí, no. Escudriñar es que yo voy a estudiar detenidamente la palabra de Dios. Me voy a tomar siquiera tal vez una hora, pero yo la voy a ocupar bien porque voy a leer quizás un capítulo, pero me voy a tomar una hora para leer ese capítulo, para escudriñarlo bien y ver qué palabra que yo no entiendo, yo investigo qué significa, en qué tiempo aconteció esto, qué es lo que Dios me dice a mí referente a este capítulo, por qué Dios dijo esto en estas circunstancias, por qué Jesús hizo así en este momento, por qué los discípulos tomaron esta decisión. Escudriñar lo que estoy leyendo para yo poder aprender y crecer con bases sólidas. Entonces dicen ellos ahí que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas eran así. O sea, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sí, voy a ver si es cierto, qué es lo que dice. ¿Es verdad? Vamos a ver si es verdad lo que él me está diciendo. Vamos a ver si es cierto. Aquí voy a leer si es verdad. Y esa debe ser nuestra actitud de hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas personas se van a levantar diciendo falsos. Muchas personas dicen que van a engañar aún a los cristianos. Van a engañar aún a los creyentes, a los que se dicen que siguen a Jesús. Aún a esos van a ser engañados. Aquellos que no tienen esa actitud de leer la palabra de Dios. Pero es que hay que insistir tanto, aunque no nos hagan caso ahorita, tal vez los padres con los hijos, ¿verdad? Aunque no nos hagan caso ahorita, pero tienen que tener, algún momento van a tener que entender que tienen que leer la Biblia. Amén. ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Creo que estamos en los últimos tiempos y que por ahí escuché que decían de que el que no lea la Biblia no va a poder subsistir. ¿Por qué? Porque la verdad es que se está levantando mucha gente hablando tantas cosas. Y mira aquí que nos da esta enseñanza. Ellos no solamente estaban solícitos de querer saber, sino que también confrontaban la Biblia con lo que estaban escuchando. Y así debe ser nuestra actitud. Todo lo que tú oyes, porque yo te digo, si tú quieres no me creas a mí y estás en todo tu derecho. Amén. Yo ahora te digo, si tú quieres no me creas a mí, estás en todo tu derecho. Pero lee la palabra de Dios y confronta lo que yo te digo con lo que está escrito en la Biblia. Y así es con todo lo que tú escuches. Que viene el Señor tal fecha. ¿A dónde dice la Biblia que tal fecha viene Jesús? La Biblia dice al respecto que nadie sabe el día ni la hora en que Él ha de venir. Incluso ni el mismo Jesús sabe cuándo va a venir. Porque dice ahí, eso está en la potestad de mi Padre. Dice Él, o sea, ni el mismo Jesús sabe cuándo es que le va a decir, va hijo, vaya allá atrás de su iglesia. Ni el mismo Jesús sabe cuándo es que Dios le va a decir eso. Y nosotros aquí estamos diciendo, tal día viene Jesús. Y el que no lee la Biblia va a decir, allá dicen que tal día viene Jesús. Y va a ser engañado. Por eso es importante leer la Biblia. Si Dios nos dejó este manual de nuestra vida, es porque aquí está escrito todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. ¿Verdad? Todo lo que Él quiere que nosotros sepamos está escrito aquí. No hay que buscar más. Aquí está escrito. Aun cuando a una persona Dios le habla en oración, Dios siempre hace referencia a la Biblia. Siempre en la oración Dios le pone textos bíblicos a la persona para poder poner base de lo que Él está diciéndole a la persona. Hasta Dios mismo cuando nos habla a través en oración, viene y cita la Biblia. Amén. Entonces hay que leer la Biblia. Hay que saber qué es lo que dice. Hay que confrontar con lo que estamos escuchando para que no seamos engañados. Amén. Buena lección la que nos dejó aquí estas personas de Berea. Venir a escuchar con solicitud, escudriñar, o sea, con aquella ansiedad de escuchar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios y de ver si es cierto que lo que están diciendo está escrito aquí. Amén. 3 cosas importantes. Escuchar con la ansiedad de querer aprender, escudriñar lo que dice en la palabra de Dios y comprobar que lo que escuchamos está escrito en la Biblia. Amén. Así es como nosotros vamos a crecer con bases sólidas que nadie nos va a mover de nuestra fe.
Así que vamos al siguiente punto y es que Pablo llega a Atenas. Son 6, ya casi terminamos. Pablo lleva a Atenas, ahí en el 17, 22, 23 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo aquí? Aquí llegó él a esta ciudad y dice que él se encendió, dice, se sintió incómodo, ¿verdad? De ver que es una ciudad que estaba hundida en idolatría. Y significa idolatría es que tenía muchos dioses, adoraban a muchos dioses, pero a él le sorprendió en ese momento que estaba viendo todos los altares, pero en todos los altares donde tenían a todos esos dioses que ellos adoraban, estaba uno que decía: al Dios no conocido. Es que es bien increíble porque toda la gente, podemos ver esa gente ahí que estaba creyendo en Dios, pero también estaba atendiendo a un Dios que no conocen, que es el que nosotros adoramos, dice el apóstol Pablo, y es el que yo les estoy presentando, al Dios que no conocemos, porque no le hemos visto con nuestros ojos, pero sí le conocemos cómo es Él, porque se ha presentado a nuestra vida, pero se ha presentado a nuestra vida de cómo Él es y cómo Él actúa. No lo conocemos físicamente, pero sí lo conocemos en esencia, cómo es nuestro Dios, porque se ha dado a conocer a nuestras vidas. Todas esas proezas naturales que el apóstol Pablo se manifestó ahí es que conociendo a Jesús, el proceder de cómo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo es el proceder del Espíritu Santo. Pero a él le admiró esa situación que le habían hecho un altar, ¿verdad? Al Dios no conocido, al Dios del cual dice él: yo les predico. Y eso nos da referencia a que hay personas que dicen negar a Jesús, pero del momento que dicen no hay Dios, no existe Dios, pero el momento que lo están pronunciando, están diciendo si es que Dios existe. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos reconocer. Eso es lo que dicen, pocas palabras. Porque están mencionando, no, es que el Dios ese no existe. Sí, pero del momento que lo pronuncia y dice que no existe, es porque está aseverando que sí existe. Lo que pasa es que no quiere entender, no quiere aceptar lo que sí existe. Y así estaban estas personas aquí. Habían hecho muchos altares a todos los dioses que tenían, pero ahí estaba uno diseñado para el Dios todopoderoso, el único, el invencible, el único Dios con D mayúscula, porque es el único Dios que existe. Los demás no son nada. Amén. Él es el único Dios que existe. Habían dejado un espacio para él. ¿Por qué? Porque del corazón de nosotros, aunque no queramos reconocerlo, siempre está aquí inquietud de que queremos adorar a alguien, que necesitamos de un todopoderoso que esté siempre con nosotros. Entonces ellos también estaban ahí haciéndole este altar al Dios todopoderoso, y empezó a hablarles de quién era Jesús, porque él no desaprovechaba el tiempo. Él empezó a hablarles de quién era Jesús, de qué es lo que él hacía, de cómo fue que resucitó, ¿verdad? Y empezó ahí a demostrar de qué Dios estaban ellos ahí colocando en ese lugar. Amén. Entonces vamos de ahí ya casi terminando. Aquí vámonos a Pablo allá en Corinto, ¿verdad? Después de que llega a ese lugar y Dios empieza a manifestarse, a decirle, ¿verdad?, acerca de quién era el Dios a quien ellos habían puesto ahí, de que es el Dios todopoderoso, el dueño del oro y la plata, el dueño de toda la tierra, el dueño de todo lo que existe, ¿verdad? Entonces vamos aquí ahora a Pablo en Corinto, allá en 18, 9, 11 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pablo llegó a Corinto. Siempre tenía las confrontaciones, siempre tenía esas personas que a veces no querían escucharle, que le afrontaban, pero Dios le dice: mira, no temas hablarles, yo estoy contigo, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Y dice el que él estuvo ahí 1 año, 6 meses, 1 año y medio, compartiendo ese mensaje. Ahí conoció a 2 personas que se llaman Priscila y Aquila, que ellos venían de Italia, ¿verdad? Ahí los conoció y estuvieron junto con él también compartiendo el mensaje de Dios. Y todo iba bien entre ese año, 6 meses.
compartiendo el mensaje con esa promesa que Dios le dijo: no temas porque yo tengo pueblo grande aquí, no temas porque yo estoy contigo, no temas, háblales porque nadie te va a hacer mal. Cuando Dios te da una promesa como esa, realmente Él respalda sus palabras. Entonces viene él ahí, estaba resguardado por Dios. Hasta el momento en que se levantó una persona, ¿verdad? Esta persona llamada Galión, que era un procónsul, era un procónsul de Acaya. Hasta que se levantó esta persona y vino y habló contra él y lo llevó al tribunal, dice ahí, ¿verdad? Para ver si lo podían llevar preso por seguir predicando la palabra de Dios. Pero resulta que no aconteció eso, sino que simplemente lo dejaron ir y le prohibieron que siguiera hablando. Pero él dice que se estuvo un momento más ahí y después se fue a Efeso. Llegó a Efeso y ahí dejó, dice, a estas personas que los encontró ahí, que es a estas personas llamadas Priscila y Aquila, los dejó ahí en Efeso, ¿verdad? Y ahí pues llegamos, ¿verdad? Los deja en ese lugar, y de ahí pues inicia ya lo que es el tercer viaje del apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver el día de mañana, si Dios lo permite. Entonces ahora vemos cómo Pablo viene y se enmarca en lo que es Dios, en lo que es el Espíritu Santo, cómo le guía, cómo cumple y obedece a lo que está establecido por él, a lo que le está mostrando su camino. Él viene y obedece a la voz del Espíritu Santo, y es lo que nos enseña, ¿verdad?, en este día, que nosotros pongamos atención a lo que Él ha contemplado en nuestra vida, que pongamos atención. Los momentos, los tiempos están en voluntad de Él, ¿verdad? Y nosotros cuando atendemos su voz, pues estamos bajo la cobertura de Él, y en ese momento todas las cosas funcionan cuando estamos obedeciendo a la voz del Espíritu de Dios. Entonces aquí nos invita el Señor, ¿verdad?, a ser obedientes, a escuchar su voz, a obedecer en el momento exacto, ¿verdad?, a venir y seguir los pasos que realmente Él nos está dirigiendo, y también a que todo lo que escuchemos nosotros lo filtremos a través de su palabra. Amén. Entonces esto es lo que hemos aprendido ahora. Te agradezco que te hayas quedado hasta este momento, ¿verdad? Y te invito para el día de mañana, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando lo que es el tercer viaje del apóstol Pablo. Así que vamos a orar ahora para despedirnos en este instante, y gracias por haberme acompañado hasta aquí, hasta este final de este video. Bendito Señor, gracias por este momento que nos has permitido. Hemos aprendido mucho este día, Señor. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tú desde el inicio siempre apoyaste a todos tus hijos que andaban compartiendo el Evangelio, y así lo haces ahora que estamos también en estos tiempos compartiendo el mensaje. Tú siempre estás con nosotros y nos guardas de todo mal. Bendito Señor, en este momento yo pongo a cada persona que está escuchándome, Señor, en tus manos. Bendice sus vidas, bendice, solventa sus necesidades, ayuda a aquel que está enfermo, restaura su salud, aquel que necesita en sus casas, tiene necesidades de alimentación, de provisión. Sé tú, Señor, proveyéndoles y solventándoles cada una de sus necesidades, Señor. Bendice a aquel que va a salir, que va a trabajar, bendice su salida y su entrada a sus casas, Señor. Sé tú resguardándole, que así como sale de su hogar, pueda regresar a su hogar de nuevo, Señor. Sé tú resguardándole en todo momento. Gracias, bendito Señor, por las palabras que nos has ahora dado a conocer. Que no se vayan de nuestro corazón, sino que queden ahí cimentadas, Señor, en nuestro corazón, para que generen el fruto para lo cual esta palabra ha sido entregada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, nuevamente te digo muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Amén. Así que tengas un excelente día. Bendiciones.